Hola, muy buenas tardes. En este video veremos la segunda parte de nuestro taller 2 de sistemas operativos. En este video corresponde la parte 2, la cual es administración de usuarios y grupos en un servidor. Estas son las instrucciones que deberemos seguir para completar la parte 2 del taller. Le pueden poner pausa para verlas bien. De igual manera yo las iré comentando a medida que veamos el desarrollo. Bueno, esas fueron las instrucciones, así que ahora pasemos de lleno al desarrollo del taller, de esta parte. Bueno, lo primero que se nos pide es crear los grupos Oficina 1 y Oficina 2. Bueno, ya se han creado. También nos pide crear los usuarios Marcos y Cristian. Estos deben pertenecer únicamente al grupo Oficina 1. Anteriormente los tuve que eliminar porque los creé mal y tuve muchos errores. Bueno, aquí se puede ver que Marcos y Cristian ya se han creado. Se han creado correctamente. Además nos pide crear los usuarios Loreto y Claudia, pero esto yo lo realizaré un poco más adelante debido a que tuve algunos problemas. Así que vamos a saltar al paso 4 que nos dice como Marcos crear un fichero con nombre Top Secret en su directorio de trabajo al que únicamente él tenga acceso. Así que con Touch creamos Top Secret, con Shemot podemos cambiar los permisos. En este caso 600 representa que solamente el usuario tiene los permisos de leer y escribir. El paso 5 nos pide crear otro fichero, también como Marcos, con nombre ventastrimestre.txt al que tenga acceso tanto para leer como para escribir todos los usuarios que pertenezcan al mismo grupo. Se deben dejar por permisos por defecto para el dueño y para el resto de usuarios. Entonces con Touch creamos ventas trimestre, con Shemot podemos cambiar los permisos, G representa el grupo, más representa los permisos, en este caso R de lectura y W de escritura, y ventas, que sería el parámetro agregado, a lo que le queremos cambiar los permisos. Con ls-ld podemos revisar los permisos de un determinado archivo o directorio. Entonces, en este caso, se puede ver que efectivamente dejamos al usuario con lectura y escritura, a los del grupo con lectura y escritura y a otros solamente con lectura. Además, le cambiamos los permisos al directorio con Shemot 750 para que los demás puedan acceder al directorio de Marcos. Porque esto es un paso importante, porque como lo veremos al final de esta parte, es importante que tanto la carpeta o el directorio como el archivo que queremos acceder tengan permisos, porque si no, no se va a poder. Bueno, entonces, para comprobar nos pide que como Cristian intentemos ingresar o leer el archivo que creamos de ventas trimestre. Así que eso vamos a intentar. Con Nico agregamos como una especie de comentario a lo que es ventas trimestre. Entonces, y cat nos sirve para visualizar el contenido de un determinado archivo. Entonces, si le aplicamos cat a ventas trimestre, como anteriormente le dijimos eco prueba a ventas trimestre, aparece prueba. Y bueno, ya finalmente salimos. En esta parte vamos a realizar lo que es la creación de los usuarios Loreto y Claudia, que deben pertenecer al grupo Oficina 2. Como mencioné anteriormente, tuve hartos problemas en la parte de la creación de usuarios, así que para asegurarme los borré y los volví a crear. Bueno, ahí ya se crearon. Así que ahora pasamos a la parte 6, al punto 6. Como Loreto crea un fichero con nombre empleados.txt, ahí lo creamos con Touch, al que puede acceder cualquier usuario para leer su contenido y cualquier usuario del mismo grupo para leer o escribir. Entonces debemos cambiar los permisos con Shemot, 644 empleados, y ahí los cambiamos de nuevo para comprobar que efectivamente funcionen. Bueno, ya además le agregamos al grupo la capacidad de leer, de escribir, perdón. Aquí le habíamos agregado de leer y aquí agregamos escribir al grupo. Aquí se puede comprobar. Hacemos, entramos con Loreto y comprobamos los permisos de empleados.txt. Se puede ver que Loreto puede leer y escribir, los del grupo pueden leer y escribir y otros solamente pueden leer.
Igual dejamos un mensaje en empleados.txt para su posterior uso. Pasando a lo que es el punto 7, se nos pide copiar el fichero empleados al directorio de trabajo de alumno. En este caso alumno no existe, así que por eso lo creé. Y también se nos pide cambiar el propietario y grupo al que pertenece el fichero. Ya no debe ser de Loreto, sino que ahora debe ser de alumno. Bueno, con el comando cp se puede copiar un archivo de una carpeta a otra. Así que lo copiamos de Loreto empleados, lo pasamos a nuestra carpeta de alumno. Y ahora podemos ver que en el directorio alumno efectivamente ya está copiado. Y con Shane, bueno, realmente chown, que significa change owner, le decimos que sea de alumno y que lo guarde en la carpeta. Bueno, el archivo sería empleados, que está en la carpeta en el directorio alumno. Y ese ya sería el punto 7. Pasando al punto 8, nos pide, como usuario Christian copia un programa del directorio USR bin, en nuestro caso zip, al directorio de trabajo con un nombre diferente, por ejemplo cp. Por ejemplo, cp se puede copiar como copiador. Mira los permisos de este programa. Comprueba que se puede ejecutar. Puede que sea necesario dar permisos para que otros usuarios puedan ejecutarlo. Bueno, entonces en nuestro caso nosotros vamos a copiar zip y lo vamos a copiar como copiado. Nos pide también que veamos los permisos de copiado. En este caso indica que el usuario puede leer, escribir y ejecutar. Los del grupo pueden leer y ejecutar y otros pueden leer y ejecutar. En esta parte vamos a probar que efectivamente funcione con zip. Como descargamos un zip, ya lo podemos comprimir y con un zip lo podemos descomprimir, verificando que efectivamente esa parte funciona y se ejecuta, que es lo que nos pide. Aquí lo descomprimo con otro nombre para que se vea que efectivamente sí se descomprime. Y ahí está. Bueno, entrando ya en lo que es el paso 10, nos pide cambiar los permisos de copiador de tal forma que solo lo pueda ejecutar el propietario del archivo. Es decir, hay que quitar la X de lo que sería grupos y lo que sería otros. Y ahí se puede ver que ahora el usuario puede leer, ejecutar y escribir. Voy a devolverme un poquito. El usuario puede leer, ejecutar y escribir. Los del grupo solamente leen y otros también solamente pueden leer el archivo. Ya no lo pueden ni ejecutar ni escribir. Bueno, ahora pasamos al punto 11, el cual nos indica crea el usuario Carlos perteneciente a Oficina 2. Dentro de su directorio de trabajo, crea un directorio de nombre compartido con todos. Bueno, con UserAdd creamos a lo que es Carlos y lo asignamos a Oficina 2. Ahí se puede ver que efectivamente Carlos está creado. En el paso 11 se nos indica crear el directorio compartido con todos, pero esto lo voy a realizar un poquito más adelante, porque no afecta en el desarrollo. Bueno, en el paso 12 se nos indica que, como Carlos, tenemos que ingresar como el usuario Carlos. Se nos indica que con el comando touch creemos los ficheros teléfono contactos.txt, gastosmarzo.txt y sueldos.txt y que les insertemos varias entradas en cada uno de los ficheros. Así que eso es lo que vamos a realizar a continuación. Se puede ver cómo inserto varios textos acordes a lo que se trata el archivo. Y en esta parte creo la carpeta compartido con todos.
y muevo todos los archivos a la carpeta compartido con todos. Bueno, ahí tuve un pequeño incidente que guardé mal el archivo y el de verdad está en sueldos y no en sueldos txt, así que tengo que cambiarle el nombre, borrar sueldos txt y ahí poder recién agregarlo correctamente a la carpeta para evitar problemas. Ahora sí, efectivamente, en compartido con todos se puede apreciar que están los tres archivos y si le aplicamos cat a cada archivo se ven sus distintas entradas. En el paso 13 se nos pide da permiso de lectura a la carpeta compartida con todos y a todos los ficheros que contenga para todos los usuarios. Entonces, en esta parte se puede ver que con ls-ld compartido con todos, la carpeta ya tiene los permisos. Lectura y escritura, o sea, tiene lectura y ejecución. Igual en esta parte lo corroboramos con chmod otros más r, que significa que los demás también pueden leer. Y ahí se ve que los permisos se actualizaron. Y también, como en esta parte, en esta línea de aquí, chmod otros más r compartido con todos. Si le ponemos el asterisco, significa que a todos los archivos que tenga esa carpeta, ese directorio, también los va a afectar. Entonces, por esto acá, en esta parte, cuando le hago ls-ld a sueldos, a gastos y a teléfono, los tres aparecen con lectura para otros. Así que en esa parte ya cumplimos con el punto 13. El punto 14 nos pide restringir el acceso de escritura sobre el fichero teléfono contactos para que solamente puedan modificarlo los usuarios del grupo al que pertenece su propietario. Entonces tenemos que cambiarle los permisos a teléfono contacto. Aquí verifico los permisos que tiene, que en este caso es lectura, escritura para el usuario. Y nos pide modificarlo para que solamente el grupo pueda modificarlo. Así que nos toca quitarle el permiso al usuario. Igual en esta parte si queremos dejarle con permiso al usuario sería 664. Y ahí quedaría con permiso de escritura para el usuario. Entonces nos quedaría lectura y escritura para usuario, lectura y escritura para el grupo y solamente lectura. Pero en este caso lo dejamos como lectura para el usuario, lectura y escritura para el grupo y lectura para otros. Gastos marzo nos pide cambiarle los permisos para que solamente pueda modificarlo el propietario y leerlo cualquiera del mismo grupo. Entonces otros, por lo que yo entendí, otros ya no pueden acceder. Entonces solamente el usuario puede leer y escribir y el grupo solamente puede leerlo. Finalmente se nos pide cambiarle los permisos de sueldos para que solamente el dueño tenga acceso a él, tanto de lectura y escritura. Bueno, en gastos marzo dice para que solamente pueda modificarlo el propietario y leerlo a cualquiera del mismo grupo. Bueno, le quité el permiso de escritura, pero se podía dejar también, no afectaba. Bueno, y finalmente en el paso 16 nos pide cambiar los permisos de sueldos para que solamente el dueño tenga acceso a él, tanto de lectura y escritura. Entonces hay que quitarle el permiso a todos los demás y dejarle simplemente a dueño. Simplemente al usuario que tenga sus permisos. Y el último punto nos dice, si un usuario tiene permiso de lectura sobre un fichero, pero ese fichero se encuentra dentro de un archivo sobre el que no tiene permiso de lectura, ¿podrá leer el fichero? Haz la prueba. Bueno, eso es lo que mencionamos al principio, cuando estamos con Marcos y Cristian y le dimos permisos al directorio con 750 para que también pudiera acceder. Bueno, yo ya sé la respuesta, la cual es no, porque se necesita tener acceso a ambos para poder ingresar. Por ejemplo, aquí sí se pudo. ¿Y por qué se pudo? Se pudo porque el directorio donde está guardada prueba y leer txt si tiene permiso, entonces sí se puede acceder.
En este caso yo limito, le quito los permisos y si se fijan se los dejo simplemente al usuario, que en este caso le puse 700, le quité todos los permisos al grupo y a otros. Entonces, por ejemplo, ahora si yo intento acceder desde el usuario, se ve que, bueno, desde Carlos en este caso se ve que está denegado, porque ya le quité los permisos al directorio. Pero leer TXT sigue teniendo sus permisos de lectura para otros. Pero como el directorio no tiene, ya no se puede ingresar. Aquí vamos a hacer una prueba final. Desde mi usuario root intento leer lo que es leer TXT y si se puede. Y desde el usuario Carlos no se puede porque no tiene permiso. Bueno, eso sería la parte 2. Espero les haya gustado y haya quedado claro el desarrollo. Y nos vemos en la parte 3 para darle cierre a este taller de sistemas operativos. Muchas gracias.